Saludos amigos, amigas, alumnos, alumnas de octavo grado. A continuación desarrollaremos el contenido de la lección 2 de Estudios Sociales y Cívica que corresponde a la unidad 1. La unidad 1 se titula El medio geográfico, ambiente y población en América y la lección 2 se llama Fenómenos naturales y su impacto en el entorno. Vamos a iniciar con las actividades de motivación. Calcular la fuerza de un huracán utilizando su sonido. Buscando la manera de prevenir el impacto de los huracanes, el Instituto Tecnológico de Massachusetts ha diseñado micrófonos que funcionan bajo el agua. Estos se colocarán en las rutas de los huracanes. De esta manera se podrá medir la intensidad de los vientos y otros factores a través de la fuerza del sonido que produzcan. Y aquí tenemos que los fenómenos naturales son las manifestaciones vivas de la Tierra. Comenta acerca de los fenómenos naturales que ocurren a menudo en tu comunidad. Bueno, los más comunes son los temblores, terremotos, sismos, huracanes, etc. Vamos a iniciar con el primer contenido, las fallas geológicas en el continente americano. Las fuerzas del interior de la Tierra son las responsables de la formación del relieve terrestre. Donde ahora hay montañas, hace millones de años pudo haber llanuras y las tierras emergidas pudieron haber estado bajo las aguas. Una falla es una grieta en la corteza terrestre. Las fallas se forman en los límites de las placas tectónicas de la Tierra. Las principales placas que afectan el continente americano son la placa norteamericana, la sudamericana, la pacífica y de Nazca. Por ejemplo, la falla de San Andrés, ubicada en Estados Unidos y México, se forma en la unión de las placas norteamericanas y del Pacífico. Estas placas están en constante movimiento, algunas se separan y otras chocan entre sí. Continuamos con el contenido, tipos y características de las fallas geológicas. Los ajustes de las fallas provocan los sismos, es decir, movimientos en la corteza terrestre producto de una rápida liberación de energía que se desplaza en ondas. Las placas se mueven de manera independiente unos pocos centímetros al año. Este desplazamiento provoca en ocasiones que las placas choquen entre sí. Estos movimientos y las colisiones originadas generan importantes fuerzas que actúan sobre las rocas y dan lugar a modificaciones del relieve. A estos choques se les da el nombre de sismos o terremotos. Según el movimiento, las fallas geológicas se clasifican en fallas de movimiento vertical. Fallas normales se producen en áreas donde las rocas se están separando. Fallas inversas se producen cuando las rocas se empujan entre sí. Y las fallas de movimiento horizontal se dividen en fallas de transformación. En este tipo de falla, una parte se mueve en una dirección, mientras que la otra parte se mueve en dirección opuesta. Aquí tenemos cómo se mide un terremoto en el punto de apoyo. La medición de un sismo. Un terremoto puede realizarse a partir de la fuerza liberada en el hipocentro, medida a través del sismógrafo o a partir de los efectos observables en la superficie terrestre. Para medirlos están dos escalas de medición. La escala de Richter, que mide la magnitud del sismo, y se obtiene a través de una fórmula matemática. Esta escala no tiene límites, aunque ningún sismo registrado ha superado los 9.9 grados. Y la escala de Mercalli mide la intensidad del sismo en un rango de 12 grados. Fue propuesta en 1902 y se basa en la percepción del terremoto por parte de la población. Vamos con la actividad número 1. Observa la imagen y realiza lo que se te indica. Dibuja en tu cuaderno el mapa del mundo y señala con rojo las placas que conforman el cinturón de fuego. Y escribe en el mapa de América los nombres de las placas que afectan a este continente. Bien, aquí tenemos en el mapa mundi, tenemos las placas que forman o que están en constante movimiento y que dan lugar a los sismos o terremotos. Y tenemos identificadas las que conforman el cinturón del Pacífico, el cinturón de fuego. De acuerdo, aquí vamos a completar la otra pregunta que se nos hace al respecto.
Dice la pregunta 1, las placas que conforman el cinturón de fuego son la Pacífica y Nazca. Y la siguiente pregunta que se nos está haciendo siempre sobre esta misma actividad es la siguiente. Escribe en el mapa los nombres de las placas que afectan a este continente. Las placas que afectan a este continente serían la Pacífica, Nazca, de Cocos, del Caribe, Sudamericana y Norteamericana. Continuamos entonces con el desarrollo de nuestros contenidos. Vamos con la consecuencia de los terremotos. La actividad sísmica origina, además de los daños en las edificaciones construidas por el ser humano, consecuencias en el medio ambiente. Por ejemplo, 1. Deslizamientos de tierra donde el suelo no está bien consolidado. 2. Licuefacción en terrenos arenosos saturados de agua. 3. Cambios en el nivel de los ríos y lagunas. 4. Emanación de gases e inicio de actividad volcánica. 5. Daño en la estructura de edificios, casas, presas, puentes, etc. 6. Pérdida de vidas humanas. ¿Cuáles son algunas medidas de protección que podemos utilizar para poder evitar? En caso de ocurrir un terremoto, es necesario tener en cuenta algunas medidas que evitarán consecuencias graves. Por ejemplo, mantener la calma e intentar transmitirla a los demás. 2. Mantenerse alejado de ventanas, espejos, cuadros y chimeneas. 3. Protegerse debajo de un dintel de puertas. 4. En un edificio no precipitarse hacia la salida. No utilizar los ascensores, pues pueden dañarse durante el terremoto. 5. En la calle mantenerse alejado de los edificios altos, postes de energía eléctrica y otros objetos que puedan caer, dirigirse a un lugar abierto. 6. En el automóvil, detener la marcha. Vamos con la actividad número 2. Tenemos la magnitud en la escala de Richter, los efectos, la magnitud en la escala de Mercalli y los efectos. Aquí podemos ver, por ejemplo, que en la magnitud en la escala de Richter, en menos de 2, los efectos generalmente no se sienten, pero es registrado. De 2 a 5.4 los efectos se sienten, pero solo causa daños menores. De 5.5 a 6 ocasiona daños ligeros a edificios. Estamos con la escala de Richter y los efectos que produce. De 6.1 a 6.9 puede ocasionar daños severos en áreas muy pobladas. De 7 a 7.9 terremoto mayor causa graves daños. Y de 8 o mayor es un gran terremoto, destrucción total a comunidades cercanas. En el caso de la magnitud en la escala de Mercalli, aquí tenemos, por ejemplo, en grado 1 el efecto es sacudida sentida por pocas personas. El grado 2, sacudida sentida por pocas personas en reposo y pisos altos. El grado 3, por ejemplo, sacudida sentida por muchas personas en los interiores, por pocas en el exterior. Y así sucesivamente se nos va dando una descripción de los efectos que produce la magnitud en escala Mercalli. Luego nos piden que elaboremos un cartel que contenga las normas que se deben tomar en cuenta en caso de un terremoto. Por acá vamos a revisar a ver si tenemos algún aspecto relacionado con eso. Bueno, prácticamente es lo que hemos estado leyendo sobre las precauciones que debemos considerar en el caso de terremotos. Investiga cuáles son las medidas de seguridad que tiene tu escuela o tu comunidad en caso de terremoto. Utiliza las escalas de Richter y de Mercalli. Veamos en este momento sobre esto. Bueno, el nivel de daño de un terremoto según la escala de Richter de 4.5 son daños menores, 5 daños menores, de 6.3 daños severos. El nivel de daño de un terremoto según la escala de Mercalli 3, sacudidas sentidas por muchas personas, 5 caen objetos inestables, 6 daños ligeros en viviendas y en edificios. Vamos a continuar entonces con el siguiente contenido, que es origen de la lluvia ácida y su impacto. En la búsqueda de la satisfacción de sus necesidades, el ser humano ha influido en el medio ambiente. Poco a poco ha empleado medios y técnicas más eficaces para producir y alcanzar mejores niveles de desarrollo.
La población aumentó y se inventaron muchas máquinas para generar más y mejores bienes, pero contaminan el medio ambiente. Mientras el ser humano se ha beneficiado, el planeta está en proceso de destrucción. La lluvia ácida se originó en la época de la revolución industrial. Desde hace mucho tiempo se reconoce la gravedad de sus efectos, pero estos se han hecho más evidentes en los últimos 10 años. A este fenómeno se le denomina lluvia ácida. Las aguas de los ríos, lagos y mares, así como los bosques y las áreas de cultivo, han sido perjudicadas a causa de estas lluvias que afectan principalmente a Estados Unidos, Canadá y los países nórdicos. Los daños abarcan desde la acidificación de ríos, lagos y mares, que dificulta la vida acuática, hasta el desgaste y muerte de la vida general en bosques. En la lucha contra la lluvia ácida tenemos aquí algunos datos que a partir de los años 80 muchas personas empezaron a tomar conciencia acerca de la necesidad de controlar y disminuir los efectos dañinos que la lluvia ácida tiene sobre el medio natural. Los esfuerzos se han concentrado en impulsar el desarrollo de energías limpias como la energía solar y la implantación de controles más rigurosos para limitar la liberación de agentes contaminantes en la atmósfera. Uno de los progresos más significativos ha tenido lugar en las cámaras de producción de las centrales termoeléctricas, un causante esencial de las emisiones de ácidos a la atmósfera. En estas se han incorporado técnicas que reducen e incluso eliminan la emisión de gases que son recuperados y reutilizados como abono. Bien, vamos con la actividad número 3. Describe los efectos producidos por la lluvia ácida que observas en la imagen anterior y nos vamos a esos efectos. La lluvia ácida puede provocar problemas de salud a las personas. Los contaminantes del aire, tales como el dióxido de azufre y los óxidos de nitrógeno, pueden causar enfermedades respiratorias o pueden empeorarlas si ya se padecen. Las enfermedades respiratorias, tales como el asma o la bronquitis crónica, hacen que la gente tenga dificultad para respirar. La contaminación que causa la lluvia ácida también puede crear partículas pequeñitas. Cuando estas partículas entran en los pulmones, pueden provocar enfermedades o empeorar las que ya existen. Los óxidos de nitrógeno también producen ozono al nivel del suelo, lo cual provoca enfermedades respiratorias tales como neumonía y bronquitis, y puede incluso causar daños permanentes en los pulmones. Los efectos perjudiciales para la salud de los cuales la gente debe preocuparse no se deben a la lluvia ácida, sino a las pequeñas partículas de ozono que las personas respiran. Nadar en un lago ácido o mojarse los pies en un charco de agua ácida no es más peligroso que nadar o caminar en agua limpia. ¿De acuerdo? Ahí estamos evacuando algunas de las preguntas que se nos están realizando en esta actividad. Elabora un ensayo, es lo que hemos mencionado anteriormente. Reflexiona y escribe 3 medidas para proteger el medio ambiente de la lluvia ácida. Las medidas para proteger el medio ambiente de la lluvia ácida pueden ser ahorro energético, empleo de tecnologías limpias, aumento de la eficiencia energética, potenciación de las energías renovables, empleo de combustibles más limpios. Continuamos con el siguiente contenido: origen y efecto de los huracanes. Un huracán es una fuerte tormenta con grandes y constantes vientos y lluvias. Se diferencian de una tormenta tropical por los vientos espirales, por su gran tamaño y fuerza y por la energía que despide. ¿Cómo se forma un huracán? Aunque aún no se comprenda con exactitud el proceso para que se forme un huracán, se necesita al menos la combinación de 3 factores: humedad abundante en el aire, alta temperatura del océano y vientos que fluyen en espiral. Los efectos más devastadores que ocurren cuando el huracán toca tierra son incremento en la fuerza de los vientos, que pueden llegar a destruir caminos, edificios, etc. Las mareas aumentan produciendo marejadas que pueden llegar a inundar por completo zonas costeras, y las lluvias intensas generan deslaves en las zonas montañosas e inundaciones. Aquí tenemos la vista satelital de un huracán, tenemos la pared del ojo, tenemos el ojo del huracán y tenemos las bandas de lluvia. Este es el esquema de un huracán. Aquí tenemos bien identificado las partes que lo conforman. Ahora se nos pide responder las siguientes preguntas. Pregunta 1 de la actividad o de la actividad 4. ¿Por qué los huracanes pierden fuerza al tocar tierra? A continuación les ofrezco una opción de respuesta. La razón por la cual los huracanes pierden fuerza al tocar tierra es porque ellos se forman por las afluencias de aires cálidos y húmedos que se encuentran en las zonas cálidas de los océanos. De modo que en el momento en el que el huracán pisa tierra ya no puede alimentarse de estas corrientes de aire cálido y eventualmente va a desaparecer.
Veamos la siguiente pregunta. La siguiente pregunta dice de la siguiente manera. Dibuja un huracán, utiliza colores diferentes para señalar sus partes. Bueno, esto es lo que tenemos acá identificado. Elabora una lista de medidas de precaución que impulsarías en tu comunidad en caso de que sea afectada por un huracán. Escríbelo en un cartel. Bueno, aquí les dejamos planear una ruta de evacuación, ponerse en contacto con las oficinas de emergencia, por ejemplo la Cruz Roja, familiarizarse con las rutas según seguras tierra adentro, prepararse para conducir de 20 a 50 kilómetros, tener a mano suministros para caso de desastre, linterna y pilas, radio portátil operada con pilas y pilas adicionales. Esas pueden ser algunas medidas. Continuamos entonces, vamos con el otro contenido, temporada de huracanes. Los huracanes corresponden a ciclones tropicales que ocurren cada año en la zona intertropical, es decir, entre los trópicos de Cáncer y Capricornio. Estos fenómenos naturales se producen entre junio y noviembre. Se originan en la superficie del Océano Atlántico y Pacífico, aunque son más frecuentes en el primero, es decir, en el Atlántico. ¿Cuáles son las medidas de protección? Aquí tenemos que estar atentos a las indicaciones de los servicios de emergencia. Si no existe orden de evacuación, es recomendable permanecer en casa, almacenar agua, sellar las ventanas, podar los árboles, retirar de los alrededores de la vivienda todo aquello que pueda ser arrastrado. Si el agua llega a entrar a la casa, abandonar las partes bajas. Si está en el exterior, abandonar las partes bajas de la zona. Vamos entonces con algunos datos sobre los huracanes. El ojo del huracán es un área de relativa calma en el centro de un huracán. Para medir la fuerza del viento de un huracán se utilizan dos tipos de instrumentos: veletas que miden la dirección de procedencia y anemómetros encargados de medir la velocidad de los vientos. Una vez que una depresión tropical se convierte en tormenta tropical, los meteorólogos del Centro Nacional de Huracanes en Estados Unidos le asignan un nombre. Vamos con la actividad número 5. ¿Cuáles son los países del continente americano propensos a ser afectados por los huracanes? A continuación, la respuesta: México, Estados Unidos, Islas del Caribe, Centroamérica, Colombia y Venezuela. Continuamos con el desarrollo de nuestro contenido. Bueno, ahí nos sugiere otras preguntas que perfectamente las podemos evacuar entrevistando a una persona de la comunidad o a un familiar cercano. Dice el siguiente contenido: estudio, previsión y clasificación de huracanes. Según la intensidad que presenten, los huracanes pueden clasificarse en 5 categorías. Categoría 1, vientos de 120 kilómetros a 150, daños de arbustos e inundaciones de áreas costeras. Categoría 2, vientos de 155 kilómetros por hora a 175 kilómetros, daños como los anteriores y considerables para las casas. Categoría 3, vientos de 180 a 250 kilómetros por hora, daños como los anteriores. La evacuación de áreas bajas dentro de algunos bloques de costas podría ser requerido. Categoría 4, vientos de 210 a 250 kilómetros por hora. La evacuación masiva de zonas residenciales podría ser necesaria. Y la categoría 5, vientos de más de 250 kilómetros por hora. Todos los daños mencionados anteriormente, con posible destrucción de casas y edificios. La evacuación es necesaria. Bueno, vamos con un resumen. La Tierra posee fuerzas internas responsables de la formación del relieve. La capa exterior de la Tierra se encuentra fragmentada en trozos relativamente grandes de pocos kilómetros de espesor, denominados placas, que se ajustan entre sí como piezas de un rompecabezas. Las placas pueden ser continentales u oceánicas. Los ajustes de las placas provocan los sismos. Los sismos también pueden ser producidos por una erupción volcánica. Las regiones donde se producen las mayores cantidades de lluvia ácida son los Estados Unidos de América, Canadá y los países nórdicos. Y un huracán es una fuerte tormenta con grandes y constantes vientos y lluvia. Vamos con la actividad número 6. Busquen periódicos ilustraciones de los efectos producidos por un huracán. Y es lo que vamos a compartir con ustedes a continuación. Los daños mínimos son principalmente árboles, vegetación y casas móviles o remolques que no están bien sujetos. Destrucción total o parcial del tendido eléctrico o letreros mal instalados. Daños menores a los muelles y atraques. Luego se nos solicita en esta misma número 6, escribe algunas acciones que tu comunidad debe tomar en cuenta para disminuir el impacto de terremotos y huracanes.
Con eso se culmina aquí la actividad número 6 en las sugerencias que les presento. Obtenga suministros de emergencia, abastezca su casa y su auto con suministro, dese más tiempo del habitual para preparar sus suministros de alimentos, agua y medicamentos de emergencia. Elabore un plan, prepárese para las evacuaciones, preste atención a las directrices locales sobre los planes actualizados para evacuaciones y refugios, incluidos los refugios para mascotas. Bueno, y por último, para culminar nuestra lección 2, vamos con unos ejercicios de autocomprobación. Lee cuidadosamente cada cuestión y subraya la letra corresponde a la respuesta correcta. Aquí tenemos las preguntas y también tenemos las posibles soluciones. Las principales placas que afectan el continente americano son, en este caso, placa norteamericana, sudamericana, pacífica y de Nazca. La 2, la escala de Richter y Mercalli miden la intensidad y magnitud de un sismo. La 3, la lluvia ácida consiste en la alteración del ecosistema, en este caso en donde las lluvias están contaminadas con gases. Y la número 4, la diferencia entre huracán, ciclón y tifón es que la región en donde se forman. De acuerdo, luego en ventana tenemos naturaleza y arquitectura y tenemos la casa de la cascada, que es una de las obras más representativas de Wright. Y aquí podemos ver la imagen. Así es que de esta manera estaríamos completando las actividades que corresponden a la lección 2 de la asignatura Estudios Sociales y Cívica para estudiantes de octavo grado. Ha sido un gusto, muchas gracias, bendiciones a todos y todas.